Una vez más, Romanos 5, versos 1 al 11. Pablo es el que escribe esta carta. Le decimos libro, pero es una carta en realidad, ¿no? Y comienza el verso 1 diciendo así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, gracias por tu santa y preciosa palabra, y te rogamos que la ministres a nuestros corazones y a nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado haciendo un análisis de la excelencia de la salvación. Comenzamos hablando de la excelencia de Dios y estamos pavimentando el camino de la excelencia durante todo este año. Y la salvación, entre otras cosas, debe incluir un acto, según nos dice el apóstol Pablo acá, de reconciliación entre Dios y los hombres. Otra vez, noten ustedes en el versículo 10, en la primera parte, donde dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Y en el versículo 11, en la segunda parte, dice: nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te das cuenta entonces cómo Pablo tiene en mente este punto importantísimo en su teología? Y saben una cosa, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque mucha gente fallan en entender que realmente hay una necesidad de cambio en nuestra relación con Dios, la relación de todos los hombres. Desafortunadamente hay mucha gente que piensa que con Dios todas las cosas están bien, que no tenemos ninguna necesidad de sentarnos y arreglar cuentas con el Señor y vivimos, completamente despreocupados realmente de cómo está nuestra relación con el Señor. Y muchos creen, y digo equivocadamente porque es así, que tal vez viviendo una vida decente en sociedad y midiendo la decencia desde los parámetros humanos, es decir, lo que la gente considera que es una vida decente, o personas que se entregan, como decía el otro día, a alguna especie de mecanismos religiosos a través de los cuales se pueden hacer algún tipo de ritos y cosas que pensamos que van a angostar, o mejor dicho, que van a achicar la distancia que nos separa a nosotros con Dios. Y andamos en esa forma y resulta que estamos, o mejor dicho, nos alejamos más de Dios por esas pretensiones. El apóstol Pablo, cuando escribió otra carta a una ciudad conocida como Corinto,
escribió 2 cartas, a lo menos nos llegan 2 cartas, parece que hubo otra más por ahí, pero no sabemos, no tenemos información de esa. Pero le escribió a esta gente, y especialmente en la segunda, él les dijo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y quiero que tomes nota, porque este hombre está implorando a la gente de esa ciudad, y obviamente porque esto es, creemos nosotros, la inspiración divina, así que por extensión nos llega a todos aquellos que leemos la Biblia. Es un ruego, es un imploro que se nos hace a todos los hombres de reconciliarnos con Dios. Y yo creo que esta frase nos tiene que abrir los ojos a nosotros. Nos tiene que poner los sentidos alertos. ¿Por qué? Porque nos tiene que hacer darnos cuenta que las cosas con Dios no están tan bien como muchas veces pensamos que están. Porque si estuviésemos tan bien los hombres con Dios, no tiene sentido que se nos llame, se nos haga un ruego de emergencia de que vayamos y nos pongamos en amistad o nos reconciliemos con el Señor. Así que esto es algo para tomarse muy en serio, tomarse en cuenta lo que nos dice este hombre del Señor. La palabra conciliar significa, a ver, si lo ponemos en términos claros, traer en amistad 2 personas o 2 partidos que se han enojado, se han enemistado por alguna razón X. Y cuando hablamos de reconciliar, significa volver a reemistar o qué sé yo, a hacer de nuevo a amigos 2 partidos que han entrado en algún tipo de discordia. Y esta palabra reconciliar nos está mostrando que a lo menos en algún momento las personas que están enemistadas un día tuvieron una buena relación. Porque si no diría conciliar, pero en este caso el reconciliar apunta a un momento en que el hombre y Dios tenían una muy perfecta relación, y eso lo sabemos por el libro de Génesis, donde se nos dice que Dios y el hombre y viceversa tenían una comunión perfecta. Y que en algún momento esa comunión se vio fracturada, y sabemos la historia. El libro de Génesis capítulo 3 nos dice que el hombre entró en pecado con su mujer y los 2 fueron destituidos del huerto del Edén, y allí empezó la gran saga de la humanidad. Así que por eso es que se habla de reconciliación. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 10 que somos enemigos de Dios. ¿En qué términos? Esta pregunta hay que responderla, ¿no? ¿En qué términos somos enemigos de Dios? ¿Qué es lo que pasó entre el hombre y Dios en este asunto para que nos plantee como enemigos de Dios? Y bueno, Pablo lo que va a hacer es agarrar los primeros 4 capítulos de Romanos y se va a concentrar a ver cómo desarrolla esto, cómo nos hace entender lo que pasó. Bueno, no tenemos tiempo para mirar los 4 capítulos porque estaríamos acá toda la tarde, ¿no es cierto? Y tal vez más. Yo les voy a hacer un resumen en 3 versículos nada más de lo que más o menos plantea el apóstol Pablo en esos capítulos 1 al 4. Si se van al capítulo 3, miren un poquito, allí tenemos en el verso 9 una acusación. Digamos, a ver si podemos ilustrarlo esto. Pablo se pinta un cuadro, un escenario como si estuviésemos en una corte. Y en esta corte se están presentando los cargos contra el acusado, que somos nosotros. Y Pablo va a decir en el versículo 9, va a hacer esa acusación formal, después de haber hablado en los 2 primeros capítulos, capítulo 1 del gentil, parte del capítulo 2 del judío, y llega a esta conclusión. Verso 9 en la segunda parte dice: y hemos acusado en esos 2 capítulos a judíos y a gentiles que todos, toma nota, todos, esto es inclusivo, no hay excepción, todos están bajo pecado. No se salva nadie. E incluso cuando Pablo dice todos están bajo pecado, si él es un judío, él también se mete en la bolsa. Estamos hablando de este hombre de Dios que ahora trata de convencernos o trata de persuadirnos de la excelencia de la salvación en Cristo Jesús. Pero todos estamos bajo pecados.
Nos vamos un poquito más adelante y nos da el veredicto de esa situación. En el verso 23 del capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? El pecado es el problema entonces. Lo que armó todo el lío es la entrada del pecado y que minó la relación esa pristina que tenía el hombre con su Dios en aquellos tiempos cuando el Señor había formado el cielo y la tierra. Y parece mentira, ¿no es cierto? Pero todavía hoy es posible encontrar personas en medio nuestro, en la sociedad, en este mundo, que se desesperan por reclamar que no tienen pecado en su vida. Gente que se enoja. Nosotros venimos con esta verdad, que no es un antojo del que predica o algún creyente. Esto es lo que dice Pablo en las Escrituras. Gente que dice que va a la iglesia. Pero cuando le decimos, pero mire, la Biblia dice que estamos todos en problemas. La gente dice, ¿quién, yo pecador? No, pero por favor no me insulte, no me falte el respeto. Pero eso es lo que dice la Escritura. O la Biblia miente, o la persona está engañada. Pero hay gente que todavía hoy piensa que ellos no tienen pecado. Y claro, piensan que si yo no mato a nadie, si yo no soy un alcohólico empedernido, si yo no he robado un banco, entonces estoy bien. Me llevo bien con el vecino, me llevo bien con mi familia, me llevo bien con los compañeros del trabajo, me llevo bien con mi suegro, con mi suegra, y qué sé yo, con toda la lista que tengamos. Por lo tanto, entonces, soy un buen tipo, no tengo pecado de ninguna clase. Te equivocas. Eso no es lo que dice las Santas Escrituras. Jesús dijo en una ocasión, yo no sé, esta historia familiar, ¿no? Agarraron a una mujer en aquel entonces, estamos hablando de 2000 años atrás, la agarraron infraganti, había caído en adulterio, y entonces los judíos que interpretaban la ley a su manera, decían, a esta mujer hay que matarla, tenemos que dilapidarla. Y se la trajeron al Señor, no tanto por cumplir la ley, sino por tentar a Jesús a ver qué hacía en esta situación, ¿no? Hay que ubicarse un poco en las fechorías de estos individuos que hacían toda esa parsimonia de respetar la ley. La gente que formaba el clero. Y entonces le traen a esta mujer al Señor y dicen, mire, encontramos a esta mujer infragante, ¿y qué vamos a hacer con ella? La ley dice que hay que matarla, hay que apedrearla. Y Jesús los miró a todos. Dice la Escritura que dibujaba en el suelo, ¿no? Quién sabe, algunos dicen que tal vez escribía el mandamiento no matarás o qué sé yo, no se sabe eso. Dice que escribía ahí. Y el Señor en una de esas le dice, el que esté libre de pecado, empiece. Tire la primera piedra contra esa mujer. Y es interesante, ¿no? Porque dice que desde los más ancianos, que eran los que ya entendían un poco mejor las Escrituras, fueron abandonando el lugar. Ahora, lo interesante de todo esto, en este contexto que estamos encarando ahora, es que ellos pensaban por alguna razón que ellos no tenían pecado. Y que por no tener pecado y formar parte del pueblo de Dios y del clero en este caso, se creían con el derecho de juzgar a una persona que estaba en pecado. Y en realidad la única persona que estaba en ese momento, en todo ese grupo, en ese contingente, que no tenía pecado, era el mismo Señor Jesucristo. Porque la señora y los otros sí estaban en pecado. Y es por eso que cuando el Señor los encaró con esa gran verdad, que es trascendente, tocó las fibras de esta gente y comenzaron a tirar las piedras al suelo y abandonar el sitio. El Señor, por supuesto, despide a la mujer recomendándole, yo no te juzgo, pero cuidado, no peques más, no la embarres, y la mandó para casa. Todos están bajo pecado. No importa si somos del clero, si practico alguna religión, si trato de portarme bien según los estándares éticos de la sociedad, la Escritura dice que estamos todos comprometidos con Dios. En Romanos capítulo 5 describe la condición en una forma implícita del hombre. Verso 8, fíjate que dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego en el versículo 10, en la primera parte, dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Toma nota, entonces, ¿dónde están los énfasis allí?
Está describiendo la condición que describe este hombre en los capítulos anteriores. Así que no importa qué religión estás practicando, si vas todos los domingos a la iglesia, en fin, si te portas bien en sociedad, si pagas los impuestos a horario y cosas por el estilo. Con Dios la cosa no está bien y a menos que no se resuelva ese asunto, estamos bajo ira, nos dice el apóstol San Pablo, en serios problemas. Así que cuidado, el hecho de que estés bien con la gente no quiere decir que estás bien con Dios. ¿Cómo se resuelve esta relación perdida con Dios? Pablo dice, estamos todos bajo pecados, estamos extraídos o destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3, verso 24, dice la fórmula, la respuesta divina. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. Estamos en pecado, estamos destituidos, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Ese su se refiere a la persona de Dios a través de Jesucristo. Justificados es una palabra que no se utiliza mucho, excepto acá en la iglesia. Quiere decir declarado justo, pero cuidado, declarado justo en los méritos de un justo, no nosotros, porque ya dijo antes que no somos justos, sino que estamos todos bajo pecado. Y si te tomas el tiempito de leer en casa, que te lo recomiendo, vas a notar que en el capítulo 3, verso 10 en adelante va a ser una larga lista de cosas que la verdad que son tremendas, ¿no? Dice este hombre, como está escrito, no hay justo ni aún quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. La verdad que hace una radiografía de la condición espiritual del hombre que es lamentable, es una tragedia, como hablábamos la semana pasada. Ahora, recuerden que lo que les estoy diciendo ahora resume lo que Pablo está diciendo en 4 capítulos. Los estoy sintetizando, todos esos 4 capítulos, en esos 3 versos que de alguna forma, digamos, compactan todo lo que este hombre va desarrollando, ¿no? Allí. Pero entonces Pablo va a unir en el capítulo 5, verso 1, mira ahí bien tu Biblia, el capítulo 5 con lo que precede. Cuando dice allí, justificados pues, ese pues quiere decir por lo tanto. Recuerda, en el capítulo 3, verso 24, dice que hemos sido justificados por su gracia. Y ahora dice, justificados, por lo tanto, o pues, por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está describiendo Pablo en ese verso 1? Y bueno, lo que está diciendo es que nosotros antes, habiendo sido pecadores, y ahora, mediante la justificación, hemos sido reconciliados. Toma nota de la palabra, no conciliados, sino reconciliados, vueltos a amistad con Dios. Estábamos bien, nos metimos en lío, y ahora somos vueltos a relacionar con Dios. Hemos sido acercados por Dios. Y por tanto, debido a que tenemos esa reconciliación, ahora gozamos o tenemos paz con Él. Así que entonces, podemos decir que el primer beneficio que obtenemos nosotros de la reconciliación es la paz con Dios. Bueno, fenómeno, pero acá yo creo que este tema de la paz hay que aclararlo un poquito, ¿saben? Porque hay unas ideas muy extrañas acerca del concepto de la paz en la actualidad que no lo tenemos muy claro, especialmente cuando se trata de encararlo desde la perspectiva bíblica. Tiene mucho que ver en cómo nosotros describimos este concepto. Alguien dijo o describió la paz en estos términos que no estoy de acuerdo para nada. Y ahora les voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Pero dice, la paz es algo que nace desde dentro. Una forma de vindicarse con uno mismo y con el mundo con quien nos rodeamos, es decir, las personas. Algunos hoy inclusive dicen que tenemos que conciliarnos con el mundo animal o con la naturaleza, y es por eso que tenemos un movimiento espiritual, le llamo yo, de querer estar en contacto con la madre naturaleza, y cuidamos los animales y qué sé yo. Y cuidado, no estoy diciendo con esto que tenemos que cerrar los ojos a los abusos
y la explotación sin criterio de los recursos naturales y de la natura. Eso está mal. La Biblia dice que nosotros somos mayordomos de la naturaleza que Dios nos da. No tenemos que hacer usufructo destructivo de todas estas cosas. El cristiano no destruye, el cristiano construye. El hombre pecador destruye. Y destruye la vida, la fauna, destruye el mundo, destruye todo, se destruye a sí mismo. Entonces el verdadero hombre de Dios lo que hace justamente es entrar, respetar la ecología, respetar el mundo que Dios nos ha dado para ser mayordomos o administradores de eso que pertenece a Dios. El mundo no es mío, nada me pertenece, todo le pertenece a Dios. Y nuestro deber, mientras estemos aquí, es cuidar todo eso que Dios nos ha dado, no solamente los animales, pero la vida humana también. Acá vale un poco también aquella pregunta que dijo Caín, ¿no es cierto?, cuando Dios lo encara con relación a la muerte de su hermano, dice, ¿soy yo guarda de mi hermano? Sí, Señor. Todos somos guardas de nuestros hermanos. Ahora bien, la gente dice, la paz es algo de adentro, es algo que me pone en buenas relaciones con el mundo y con los demás. Sí, bueno, fenómeno, pero dime una cosa, ¿de qué te vale estar bien contigo mismo y estar bien con el mundo si no estás bien con Dios? Cuando tú tengas que dejar el mundo y cuando tengas que dejar tu cuerpo 2 metros abajo del suelo, que sentarte, o pararte, mejor dicho, en la presencia del todopoderoso juez, ¿qué va a ser tu cuerpo que se descompuso? ¿Qué va a ser el mundo con el cual gozabas tranquilidad o lo que tú llamas paz interior? Si no estás arreglado, reconciliado con ese Dios con quien tienes una cuenta larguísima que no podemos pagar, ni siquiera con nuestra propia vida, porque la paga del pecado es nuestra vida, es la muerte de cada persona. De nada te va a servir, estamos en problemas. Así que esta paz que describen en la actualidad se trata de una paz subjetiva, es algo que sentimos, es ese tipo de cosa que el hombre siente cuando, por ejemplo, se va a un lago, siempre digo esto, ¿no? Y después de un día largo de trabajo se va a comer un asado por ahí, acampa a la orilla de un lago, ve el sol bajar, los pajaritos cantan, la luna por ahí se empieza a levantar. Falta el violinista nomás que toque y decís, qué paz, esto sí que es paz. No, mi querido, eso es tranquilidad, eso no es paz. Estás descansando de tus cargas, de tus trabajos, de tus luchas, pero eso no es paz. Porque si Dios viniese en ese momento, aunque tengas un flor de violinista al lado, cuando te veas delante del juez vas a estar bailando la conga. Esta paz de la que habla el apóstol San Pablo se habla no tanto de un sentimiento, sino de un estado de la persona, la condición de la persona. No es cómo te sientes, sino en qué condición te encuentras delante del juez. Y entonces Pablo, esta paz de la que habla el apóstol Pablo, es justamente volver a ser amigos, es volver a estar cerca de ese Dios del cual estuvimos alejados. ¿Y cómo se entabla esta paz? Verso 1 dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se efectúa esto? Verso 10, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y quiero que observes que todavía el beneficio va mucho más lejos, porque dice, estando reconciliados, seremos salvos de la ira. Fíjense en un poco la ironía y el juego de palabras, porque si somos enemigos, estamos bajo ira. Y si estamos reconciliados, somos salvos de la ira. Así que fíjate bien la ecuación y toma la decisión apropiada antes de que sea demasiado tarde, ¿no? En Efesios, Pablo también escribe a esta gente que habitaba en esa ciudad del Asia Menor, decía, porque Él es nuestra paz. Y en Colosenses, la ciudad de Colosas, decía, por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas. Dime una cosa, déjame preguntarte algo. ¿No te gustaría vivir hoy en el presente una vida en paz con tu Dios? Ponte a pensar qué cosa más hermosa es de poder apoyar la cabeza en la almohada y pase lo que pase, saber que tú te levantas en esta vida o en la otra vida, no sé lo que vaya a suceder,
Pero tú sabes perfectamente, te vas a acostar sabiendo que tu vida está relacionada con Dios, que estás en paz y no que eres un enemigo, un desalmado, que te están corriendo, que tienes una cuenta pendiente que no está arreglada con Dios. Qué lindo es poder andar todos los días, vivir, a pesar de que tenemos que pasar a veces las 1001, por supuesto. En este mundo las cosas no siempre salen bien, pero saber que estamos en buenas noticias con Dios. Qué lindo es eso, ¿no? Y entonces Pablo va a describir cómo encara la vida la persona que está realmente en paz con Dios. Porque muchas veces la gente dice que viven una vida tranquila, pero en realidad no tienen esperanza. Hay una cantidad de gente que no tiene horizonte, no tiene futuro para su vida. Si se desesperan, viven en ansiedad, en afanes innecesarios. Se desesperan enormemente cuando pasan por alguna problemática en la vida. La vida es problemas. Ya desde el momento en que un niño sale al mundo, ya empieza a llorar a un ambiente que es hostil. Antes estaban calentitos allí en el cuidado de la madre y lo primero que hace es encontrarse con el frío, está el cuerpo mojado, es un ambiente que no conoce, extraño, y de ahí para adelante, mi querido, empieza la gran tragedia de la vida. Se caen, se lastiman, tienen que obedecer, tienen que hacer un montón de cosas, se enferman, tienen que salir a trabajar y romperse el alma para llegar al final y ser guardados de nuevo. Toda la vida es una carrera de grandes dolores de cabeza. Tiene sus satisfacciones, claro, ahora vamos a mirar, pero es una vida de sacrificio, es una vida de lucha. El mundo no es fácil. Y a veces pensamos equivocadamente, que la persona potentada la tiene fácil. No, no la tiene fácil. Yo he conocido gente potentada y te puedo asegurar que no la tienen fácil, es una ilusión. Muchos piensan, bueno, el que tiene un montón de plata no tiene problemas. Bueno, ve y averigua cómo viven los que tienen plata y vas a ver si no tienen problemas. Tal vez comen bien todos los días, tal vez tienen toda la ropa que quieren, pero viven con ansiedad de perder lo que tienen, el engaño, las drogas, una serie de escándalos y una cantidad de cosas, igual que no lleguen a perder todo el dinero. Muchos, por no saber cómo vivir en la pobreza, se terminan gatillando un tiro en la cabeza. Nosotros, si nos quedamos pobres, bueno, lloraremos un poco, pero salimos adelante. Pero el hombre que no sabe vivir se tira de un edificio, se tira abajo del tren. Así que bueno, Pablo, en cambio, nos va a mostrar la actitud de aquella persona que ha llegado a tener a disfrutar esa paz con Dios. Y fíjense, lo primero que este hombre nos dice, observen ahí en el versículo 2, por ejemplo. Dice que lo primero que disfrutamos es que el regocijo. Toma nota que esta palabra aparece 3 veces en esta sección. Aparece en el verso 2, aparece en el verso 3 y aparece otra vez en el verso 11. Dice, nos gloriamos. En griego es kaukometá. Y esa palabra, traducida al español, la traducen como nos gloriamos, pero es un término que no se utiliza hoy día. En realidad es nos regocijamos. Eso quiere decir la palabra esta que traducen como nos gloriamos. Quiere decir una alegría exuberante. Reventamos de gozo. Es júbilo intenso. Cuando el hombre descubre que está ahora en paz con Dios, siente regocijo en el alma. Y entonces Pablo va a pasar a describir ese regocijo. Y dice que nos regocijamos en el camino a lo porvenir. Versículo 2. Observa que dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria, o nos regocijamos, si lo quieres poner, en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, primero tenemos paz y ahora nos dice en la primera parte del versículo, tenemos acceso, tenemos entrada, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos acceso a la presencia de aquel a quien antes no nos podíamos acercar por causa del pecado, pero ahora podemos entrar sin ningún tipo de problema. Qué hermoso es saber que tú ahora, cuando encaras una situación en la vida, puede ser problemas en casa, puede ser problemas con tu convicción, que hay gente que no te pasa porque simplemente eres un cristiano, yo no sé.
Pero es lindo saber que ahora yo puedo acercarme a ese Dios sin temor, porque estoy en paz con Él, y puedo tener una conversación con ese Dios. Un poco la declaración que nos hace Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10, el escritor, déjenme que se los leo rapidito, es un pasaje que para mí es de una gran bendición. Dice en el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos a ese Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Te das cuenta? Dice entonces este hombre, habiéndose abierto el camino, acerquémonos a ese Dios. Tenemos entrada libre a su presencia. Lo mismo dice en el capítulo 2 de Efesios, dice que nosotros los gentiles antes estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero entonces nos dirige la mirada del presente al futuro. Nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Y quiero que tomes nota, porque esa frase se pierde de vista si no la miramos con el contexto. Porque si tomaste esa atención a lo que te dije, en el capítulo 3, verso 23, dijo que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, habiendo sido reconciliados, tenemos paz con Dios y ahora se nos restituye. Antes estábamos destituidos, pero ahora esperamos, podemos respirar, podemos inhalar lo que tiene que ver con la gloria o el resplandor de ese Dios. Eso es lo que otorga esa reconciliación, es ese estado de paz con Dios, y podemos pensar en lo que Dios tiene preparado, en lo que vamos a llegar a ver o a experimentar cuando partamos de este mundo a su presencia. Qué lindo es cuando nosotros vamos por el camino a algún lugar determinado y soñamos con llegar y disfrutar, ¿no es cierto?, el final de ese viaje. Hay un proverbio japonés que dice, es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. Y bueno, ¿pero por qué? Y bueno, porque cuando llegaste ya no hay que esperar más nada. Pero qué lindo es cuando uno va sentado en el auto o en el barco o en el avión, en el tren, y está contando las horas. Tengo una parejita que se va a casar y está contando las horas. Qué lindo cuando llegue ese momento precioso, de llegar a ese momento crucial, tan importante en la vida. Qué lindo cuando estamos en esa expectación de llegar a ese lugar. ¿Cómo palpita el corazón? Bueno, eso es lo que está indicando el apóstol Pablo. Nosotros tenemos esa esperanza, esa ansia palpitante en el corazón del creyente que sabe que está en paz con Dios y que va definitivamente a ese lugar donde va a poder saturarse de la gloria de la presencia de Dios. El pecador no puede ni siquiera sospechar en semejante bendición. El cristiano, sabiendo que está en paz, se regocija en esa realidad futura. 1, nos regocijamos en el camino a lo porvenir. Número 2, verso 3, mirando al presente, no ahora, nos regocijamos en las adversidades. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y por qué nos gloriamos? Esto tiene que ver un poco con el capítulo 8 de la misma carta, donde Pablo dice, por ejemplo, en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Las aflicciones de la vida las tenemos todos. Los cristianos y los no cristianos se enferman. Cristianos y no cristianos son echados de sus trabajos. Cristianos y no cristianos a veces se vuelven locos porque no saben cómo hacerle frente a las cuentas que tienen que pagar. Cristianos o no cristianos
pierden sus seres queridos en un accidente, en una enfermedad y en fin, se quedan solos. No pensemos ni remotamente que por el hecho de que seamos cristianos no vamos a pasar sufrimientos, de eso de que paren de sufrir, olvídense, nosotros vamos a sufrir. Yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna vez un dolor de muela, ¿no? ¿Te duele menos cuando eres cristiano que cuando no eres cristiano? No, señor, no es así. Pero sin embargo, entonces, las aflicciones cobran un matiz completamente diferente. Las tenemos también como todos los demás, pero la actitud con que encaramos nosotros las aflicciones son totalmente diferentes. Es decir, lo que hace Pablo es sacarle cómputo a las aflicciones que encara el cristiano. Hay beneficios que vienen a nuestro favor. Y entonces Pablo nos arrebata de ese momento de estar en el resplandor de la gloria de Dios en el versículo 2 para introducirnos en la oscuridad del mundo que tenemos que vivir todavía nosotros cada día. La realidad presente. Y acá parece haber una contradicción de conceptos, ¿no es cierto? Porque para el que no entiende las cosas espirituales, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es que uno tiene paz con Dios, por ejemplo, dice ahí, y a la vez vive en medio de tribulaciones? Bueno, pero esa es la vida. Hoy se divorcia toda posibilidad de que ambos conceptos se den en una compatibilidad, pero no así con la doctrina del apóstol San Pablo. Lo que Pablo está tratando de decirnos ahí es que las tribulaciones entonces no solo no pueden frustrar las realidades de las bendiciones espirituales que va a gozar el creyente, sino que las problemáticas de la vida se convierten en una escuela. Son un seminario en este mundo que nos está preparando para el otro mundo. Ya no rezongamos de las tribulaciones. Ahora nos sentamos y las consideramos y decimos, ¿qué tengo para aprender de esta situación? No dice que no lloramos, que no sufrimos, que tal vez digamos, Señor, ¿podés aflojar un poco el tornillo porque duele esto? Sí, Señor, tenemos los recursos de la oración. Pero ahora esas situaciones no la vemos en un cuadro desesperado, sin sentido, en una actitud negativa. No, ahora el creyente dice, hay algo que el Señor me quiere mostrar a través de estas experiencias. Cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de acercarnos a Dios, la oración y todo lo demás. Inclusive, pasando por la prueba muchas veces podemos ser de consuelo a otras personas que pasan por problemas. Le podemos decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo porque yo paso por el mismo problema, pero a mí me ha ayudado el Señor en esto y quiero invitarte a que te acerques a ese Dios, que te reconcilies con ese Dios. Y Pablo, fíjense en que dice que nos regocijamos por lo siguiente, porque la tribulación produce paciencia, produce perseverancia, produce la constancia, no la actitud derrotista, el que tira la toalla, el que no quiere vivir más, el que ve una salida de escape tirándose de un edificio, que se ahorca. No quito mérito de los problemas emocionales de la pobre gente que pasa por una situación desesperada y no saben cómo salir, ¿no? Eso es otra cosa. Pero el creyente, en cambio, ve en medio de esas circunstancias a ver qué es lo que el Señor me quiere enseñar. Y adquirimos paciencia, perseverancia, estabilidad. Es decir, adquirimos firmeza y tesón mientras marchamos hacia el futuro. Cuando entonces nos regocijemos en la gloria de Dios. Y la paciencia dice que produce carácter probado. La adversidad te da fuerza. La adversidad va produciendo unos callos en nosotros. Nos prepara para encarar otros problemas. Los chiquitos, yo tengo una nietita hermosa que todavía no camina, ¿no? Bueno, para mí es hermosa. Y los chicos, todos los que son padres y han tenido bebés, cuando empiezan a caminar, se rompen los huesos, ¿no? Los chicos, ya cuando están ahí medio haciendo equilibrio, mis 3 hijas pasaron por lo mismo. Uno dice, cuidado, nena, y los chicos creen que ya pueden correr un maratón olímpico y salen corriendo por la casa y se llevan la pared por delante, se caen, se pelan las piernas. ¿Cuántas veces que los llevamos al parque le decimos, cuidado, nene, cuidado, nena? Y se van y se meten y se rompen los huesos, Y tenemos que ir a atenderlos, a ponerle la curita y el alcohol. Pobrecito.
Bueno, pero esa es la cosa. El chico se pela, se cae, se golpea, pero aprende y eventualmente esos golpes lo van haciendo testarudo para aprender a caminar, a pararse y al fin correr la maratón. Bueno, la vida cristiana es una maratón, donde a veces tropezamos y nos caemos y nos golpeamos, pero esos golpes nos van haciendo experimentar y vamos adquiriendo carácter probado. Nos vamos haciendo experimentados. Es sabio no cometer los mismos errores. Es decir, si di un paso en falso y me rompí los huesos, entonces digo, no voy a pasar por el mismo lugar y no voy a dar el mismo paso. Y entonces aprendemos de la experiencia. La paciencia, la perseverancia nos da ese carácter probado, limado, áspero en este mundo. Y por supuesto, dice este hombre, que luego produce esperanza otra vez. Y el verso 5 dice, la esperanza no avergüenza. Toma nota qué importante es el tema de la esperanza, el esperar para este hombre, que es sobresaliente este tema, ¿no?, en la mentalidad de Pablo. Y lo mismo sucede con Santiago en el capítulo 1, versos 2 en adelante. Os ruego que sientan gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la fe de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa para que lleguéis a ser hombres cabales, hombres completos, hombres formados. Eso dice Santiago. ¿Y qué quiere decir que no se avergüenza? Bueno, lo que está diciendo este hombre es que las personas que ponen su confianza en Dios en esos términos no serán avergonzados, no serán decepcionados cuando lleguen al final de la carrera. Y la razón del por qué no seremos avergonzados es por el puro amor de Dios. Noten que ya nada tiene que ver nuestros esfuerzos, nuestra tenacidad, dice que es por el amor de Dios. En el verso 9, en la segunda parte, dice que seremos salvos de la ira, o sea que hay una situación comprometida. ¿Pero por qué seremos salvos? Bueno, porque dice allí que por el amor de Dios sucederán estas cosas. Fíjate bien, verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces Pablo, ya vamos en la recta final, entonces va a mostrar la dimensión de ese amor, contrastando a alguien que posiblemente esté dispuesto a dar su vida por alguna persona que se porte bien. Observa que dice en el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es decir, lo que Jesús dice es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a dar la vida por otro. Yo no sé, yo no conozco a nadie, ¿no? Que haya una persona, por ejemplo, en la silla eléctrica. En algunos lugares de Estados Unidos se persigue todavía con eso. Que se levante alguien y diga, ¿saben qué? Yo voy a tomar el lugar de esa persona. No sé de algún justo que haya tomado lugar por otro justo. Pero dice el Señor, con todo pudiera ser. No descarta la posibilidad de que sí, que haya una persona, y si revolvemos en los anales de la historia tal vez encontremos casos así, de que encontremos a alguien dispuesto a reemplazar a una persona justa y morir en su lugar. Pero lo que dice Pablo es entonces mostrar el contraste. Dice, pero o más Dios, verso 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, no hubo ninguno justo. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. No hay justo ni aun uno. Y lo que está diciendo es entonces, miren lo que hace Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa realidad se goza el creyente. Y número 3, y por último, verso 11 dice, nos regocijamos en la causa de estos beneficios por el Señor Jesucristo. Nos regocijamos en ese Dios por haber enviado a Jesucristo. Fíjate bien, por Jesucristo somos justificados. Por Jesucristo obtenemos paz con Dios. Él murió por nosotros. Lo clavaron en el madero para salvarnos a nosotros. Por Jesucristo somos reconciliados con Dios. Y por Jesucristo vamos a ser salvos
de la ira. Dígame una cosa, ¿cómo es que no nos vamos a regocijar en ese Cristo? No se puede entender alguien que no se goza, que uno haya experimentado la salvación y no encuentre una razón para regocijarse en esta bendita persona, ese bendito nombre de Cristo Jesús, que nos acercó a Dios y ahora podemos gozar de todos los beneficios de la salvación y de la vida eterna. La reconciliación, mi querido hermano y mi querido amigo, pone de manifiesto otro aspecto que deja ver el carácter excelente de la salvación de Dios a favor de los perdidos. Y sabes una cosa, así como Pablo le rogaba a los de Corinto reconciliados con Dios, yo te imploro hoy a que hagas lo mismo, que te reconcilies con tu Dios. Si no eres creyente, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no le des vuelta al asunto. No te juegues una lotería con Dios, porque la Biblia nos dice que estamos comprometidos. No hay ninguna persona, ni tú ni yo, que podamos adquirir o lograr méritos que nos justifiquen delante de Dios. Estamos en problemas. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para darte la salvación, para reconciliarte con Él. Y si tú eres un creyente que has estado más o menos ahí alejado de Dios por un tiempo, bueno, vuélvete a tu Señor. Ya te dio la salvación y Cristo todavía es ese imán que nos trae al Padre. Y entonces cuando nos acercamos a Dios empezamos a vivir una vida exuberante de regocijo por lo que viene por delante, de lo que podemos experimentar con las tribulaciones en el presente y regocijo por la persona a través de quien adquirimos los beneficios, las bendiciones espirituales que obtenemos de Dios a través del Salvador. Quiera Dios que podamos disfrutar una vida de reconciliación y si no que podamos dejarnos reconciliar a través de la obra de Cristo para salvación de nuestras almas. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por los consejos de tu santa palabra en un mundo que está en una condición desesperada, aunque el mundo no lo quiera reconocer. No cambia, bajo ningún punto de vista, que la gente reconozca esto. Nuestra condición realmente es desesperada. Gracias por Cristo Jesús, porque Él ha venido para reconciliarnos contigo. Y en esa reconciliación somos salvos de la ira venidera, la ira justa que ha de dar lo que le corresponde al hombre y se va a vindicar tu justicia. Gracias una vez más. Si hay alguien que aquí no te conoce todavía, te imploro en el nombre de Cristo que por el ministerio del Espíritu Santo toques el corazón de la o las personas y que de esa forma puedan llegar a ser reconciliados contigo y de ahora en adelante vivir una vida de paz y bendición. Oramos en el nombre de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén.